durante 6 largos años, su vida fue un santuario de la ausencia, envuelta en el solemne manto del luto. Una mujer de edad venerada, la matriarca silenciosa cuya única función era velar por la memoria de un amor enterrado, convencida de que la pasión era un capítulo cerrado, una osadía reservada para los jóvenes. Pero el corazón, a veces, es un rebelde sin edad. El destino, con la prisa de un amante furtivo, le puso enfrente la figura de un hombre que no pedía permiso para hacerla reír, que le enseñó que la vida y la euforia no tienen fecha de caducidad. El idilio que floreció fue un secreto a voces, una explosión de sinceridad que sacó a la viuda de la sombra de su propia resignación. Sin embargo, su felicidad desató un terremoto. El amor, en su caso, vino acompañado de un milagro tan inesperado como controvertido, un desafío biológico que la colocó en el centro de un juicio moral voraz. El escándalo fue inmediato y destructor. Sus hijos, adultos y llenos de prejuicios hipócritas, sintieron esa nueva vida como una afrenta directa, un acto impúdico que pisotearía el legado familiar y deshonraría la sepultura de su padre. Su elección fue catalogada no como un despertar, sino como una locura egoísta. La sentencia de su propia sangre fue brutal e innegociable. La amenazaron con la condena más cruel, el silencio perpetuo. Si sigues con esto, fue la sentencia lapidaria, nunca más te volveremos a dirigir la palabra ni a ver la cara. Esta es la historia de una mujer forzada a elegir entre la paz familiar que le exigían o la dignidad urgente de su propio ser. Una batalla por el derecho a amar, a enfrentar el rechazo y a cargar con el peso lacerante del juramento de exclusión impuesto por quienes más amaba. La luz tenue y ocre de la cafetería bohemia, el mural de plata, se cernía sobre una mesa de madera tallada. El aire olía a café tostado, ligeramente endulzado por la vainilla y salpicado por el eco suave de un saxofón de fondo. Este lugar era un universo distinto al que la habitaba la mayor parte del tiempo, un refugio clandestino lejos de la pesada atmósfera de El Roble. Sentada frente a una taza humeante, estaba Rosario Solís de la Parra, de 61 años. Su cabello cano, que siempre lucía pulcramente recogido en un moño estricto para honrar el luto, hoy llevaba algunos mechones sueltos por el efecto travieso de la risa. Había pasado 6 años enfundada en la armadura de la viuda honorable, una matriarca estoica que velaba por el recuerdo inamovible de su difunto esposo, Ernesto Solís Méndez difunto. Pero esa noche, esa armadura se sentía pesada e innecesaria. Frente a ella, con una sonrisa amplia que iluminaba sus ojos, se encontraba Javier Treviño, de 48 años. Era un hombre atlético, de barba bien cuidada y una manera de hablar que era tan sincera como descarada. Javier la había conocido por accidente, cuando Rosario buscaba un cuadro para llenar un vacío absurdo en la residencia El Roble. Él no vendía cuadros, y vendía ligereza. Javier deslizó una pequeña caja de terciopelo azul sobre la mesa. Con un tono juguetón: ya sabes que no me gusta andar con rodeos, Chayo. Esto no es un anillo de compromiso, ¿eh? No te me asustes. Rosario rió, un sonido que había estado dormido durante demasiado tiempo. Llevaba en su mano izquierda el anillo de viuda, una banda austera y pesada, símbolo tangible del pacto de luto perpetuo que ella misma se había impuesto en 2013. Abriendo la caja con curiosidad: Javier, me asustas más cuando me hablas de saltar en paracaídas que con cualquier joya. ¿Qué es esto? Dentro, descansaba un diminuto colibrí de obsidiana, negro brillante con reflejos iridiscentes. Es un colibrí. Dicen que es el único pájaro que puede volar hacia atrás. Y en mi tierra, es el mensajero de Huitzilopochtli. Representa la resurrección, la ligereza. Te lo regalo para que recuerdes que no tienes que seguir volando hacia atrás, hacia el pasado. El futuro está acá. Los ojos de Rosario se humedecieron. Nadie, ni siquiera sus hijos, se había atrevido a sugerirle que el futuro existía. Ella se había limitado a ser la guardiana del sepulcro familiar. Es hermoso, Javier. Demasiado hermoso. Demasiado honesto para El Roble, me cae. Pero perfecto para ti. El reencuentro con la risa había ocurrido apenas 3 meses atrás, y desde entonces, la vida de Rosario se había transformado de un sepia melancólico a una paleta vibrante. Javier no pedía que olvidara a Ernesto, pedía que se recordara a sí misma. La recámara principal de El Roble era tan suntuosa como fría.
Dominada por el retrato severo de Ernesto, la habitación se sentía más un mausoleo que un hogar. Rosario estaba frente al espejo, la luz de la mañana revelando el temblor en sus manos. No era una enfermedad. No era la menopausia. A un lado, sobre la cómoda de caoba, yacía un pequeño estuche de plástico, la prueba de embarazo positiva. 2 líneas rosadas, incontrovertibles, gritando un milagro biológico que desafiaba la lógica, la edad, y, sobre todo, la moral social que la familia Solís de la Parra defendía con uñas y dientes. Rosario se llevó una mano al vientre, apenas abultado, pero ya habitado por una vida nueva. Sentía una mezcla turbulenta de terror sacro y una alegría profunda, casi irreverente. A sus 61 años, iba a ser madre otra vez. El horror de lo que venía la golpeó con la fuerza de un huracán. Pensó en sus hijos. Jorge Solís de la Parra, de 38 años, su primogénito, era la encarnación de la rigidez. Un hombre de números, obsesionado con la reputación y el legado que Ernesto había construido. Verónica Solís de la Parra, de 35 años, su hija, era aún peor, una virulenta moralista, cuya vida giraba en torno a la apariencia y el juicio eclesiástico. Ellos no entenderían el amor. Ellos solo verían el escándalo. Ella sabía que la parroquia de San Judas Tadeo, el centro de su vida social, se convertiría en un hervidero de chismes. La viuda Solís, que había guardado un luto ejemplar, ahora preñada a los 60. La mano de Rosario fue automáticamente a su dedo. El anillo de viuda aún estaba allí, frío y pesado. Si seguía adelante, ese anillo tendría que caer. El ambiente en la sala principal era tan pesado que parecía absorber la luz. Los sillones de terciopelo verde oscuro y las paredes tapizadas en brocado creaban un escenario perfecto para la inquisición familiar. Rosario había citado a sus hijos. Javier la había abrazado antes de que ellos llegaran, prometiéndole que la esperaría. Pero él no podía mitigar el veneno que estaba a punto de ser rociado. Jorge estaba de pie, con los brazos cruzados, su traje gris de oficinista parecía una armadura. Verónica estaba sentada, su rostro pálido y tenso, la encarnación de la desaprobación constante. Rosario había decidido no andarse por las ramas. Entró, se sentó con la espalda recta, y puso la prueba de embarazo sobre la mesa de centro. No dijo nada, dejó que el objeto hablara por sí mismo. Hubo un silencio lacerante. Jorge fue el primero en reaccionar. Su rostro se puso rojo, casi morado. Su voz contenida, un siseo furioso, ¿qué demonios es esto, mamá? ¿Una broma de mal gusto? Tomando la prueba con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada, no. Esto es imposible. Es una equivocación. Tienes que ir al doctor. Ahora. Con calma, pero el corazón latiéndole como un tambor fui. Es cierto. Estoy embarazada. La bomba había explotado. Jorge golpeó la mesa, haciendo vibrar las tazas de porcelana. Esto es una vergüenza. Una maldita vergüenza. ¿Sabes la edad que tienes? ¿Sabes el ridículo que vas a hacer, no a ti, sino a la memoria de papá? Con un tono de repulsión virulenta, madre, ¿cómo pudiste? Después de 6 años de luto ejemplar. ¿Quién es el hombre? ¿Ese naco del café? Es obsceno. A tu edad, esto es asqueroso. La palabra asqueroso fue un latigazo. Rosario sintió la humillación quemarle la cara, pero no bajó la mirada. Es Javier. Y no es asqueroso. Es amor. Es vida. Se acercó a ella, su expresión consumida por el juicio social. Amor, dices. No, mamá. Esto no es amor. Esto es una afrenta. Es pisotear todo lo que mi padre nos dio. Él te adoraba, te puso en un pedestal. ¿Y tú, a los 60, haciendo esto? Con un hombre que tiene casi nuestra edad. La gente de la parroquia de San Judas Tadeo ya está hablando de tus visitas al centro. ¿Qué vamos a decir? ¿Que eres una adolescente tardía? ¿Que te volviste loca?
Las lágrimas de hipocresía brotaron en sus ojos. ¿Nos vas a deshonrar, mamá? El legado familiar. Los amigos de papá. La herencia. Su voz endureció. Mi cuerpo, mi vida, y la vida que crece dentro de mí, no son parte del legado de su padre. Son míos. Y de Javier. El clímax de la confrontación se acercaba, la rigidez se tornó crueldad. No. Lo que está haciendo es poner una lápida sobre el respeto que le debíamos. Escúchame bien, mamá. Tenemos un nombre que mantener. Y tú lo estás arrastrando por el lodo. Jorge se inclinó, su rostro cerca del de ella, y pronunció el ultimátum de silencio y exclusión. Si sigues con esta locura, si insistes en llevar esto a término. Hizo una pausa dramática. Tú eliges, madre. O abortas esta aberración y vuelves a ser la viuda digna que Ernesto forjó, o te olvidamos. Te lo juro. Si nace ese niño, para nosotros, tú habrás muerto. No volveremos a dirigirle la palabra. Nunca más. Ni tú, ni ese intruso. Verónica asintió, su rostro una máscara de fría aprobación. Es la única manera de salvar lo que queda, mamá. Piensa en el escándalo. Piensa en la decencia. Rosario sintió un vacío gélido. Sabía que sus hijos eran capaces de cumplir su amenaza. El amor por ellos era profundo, pero la puñalada había ido dirigida al alma. La estaban obligando a elegir entre una vida nueva y el recuerdo tóxico de una vida pasada, encarnado en la crueldad de su propia sangre. Se levantó, su dignidad era lo único que le quedaba intacto. Ustedes han decidido que el juicio social y el que dirán de sus amigos en la parroquia son más importantes que mi felicidad. Y que mi derecho a vivir. Frío. Hemos elegido la moral. No. Han elegido la hipocresía. Rosario recogió la prueba de embarazo. Caminó hacia el retrato de Ernesto, severo y omnipresente, y por primera vez en 6 años, se permitió odiar la sombra que proyectaba sobre su vida. Salió de la sala sin decir otra palabra, dejando a sus hijos solos en el luto autoimpuesto. Javier estaba allí, esperándola. Cuando Rosario le contó las condiciones, él no se inmutó. La abrazó fuerte, no con lástima, sino con una fuerza protectora. ¿Y qué decidiste, Chayo? Yo te apoyo en lo que sea. Si quieres mandarlos a volar, yo te sostengo. Si quieres ceder, aunque me duela, también te sostendré. Rosario sacó el pesado anillo de viuda de su dedo. Lo puso sobre la mesa, junto al colibrí de obsidiana, que brillaba con una luz propia. Mirando el anillo, como si fuera una cadena rota. 6 años. 6 años creyendo que mi vida había terminado con él. Creí que mi única función era ser un monumento a la esposa perfecta, a la madre estoica. Ya no más. Tomó el colibrí. El amor que tenemos es real, Javier. Este bebé, esta vida es un milagro que no voy a desperdiciar por la vanidad de mis hijos. Ellos ya tienen sus vidas. Tienen sus casas, sus trabajos, su legado. Yo tengo una segunda oportunidad. Le tomó la mano, besando sus nudillos. Vamos a enfrentar esto juntos, Rosario. Que hablen. Que juzguen. No importa. Rosario sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, esa sonrisa fue libre, sin el peso del que dirán. Decidió que su dignidad no residía en el silencio, sino en la elección. Los meses transcurrieron envueltos en un silencio absoluto. El ultimátum se había cumplido al pie de la letra. Jorge y Verónica habían cortado toda comunicación. No había llamadas, no había visitas en días festivos, ni siquiera un mensaje de texto. El vacío era ensordecedor, pero con el tiempo, Rosario se dio cuenta de que ese silencio, impuesto como castigo, era en realidad una liberación. Se mudó de la recámara principal, dejando el retrato de Ernesto en el olvido. Convirtió una habitación luminosa con vista al jardín en la cuna de su futuro hijo. Javier se mudó con ella, trayendo consigo el desorden creativo y la luz que el roble había negado durante décadas. Juntos, pintaron paredes de colores suaves y compraron ropa diminuta. Un día, Rosario salió al jardín y se quitó el anillo de viuda,
arrojándolo sin mirar a un pozo seco entre los arbustos. Se puso el colibrí de obsidiana en una cadena. Su embarazo era inusual, médicamente monitoreado y socialmente condenado. En la parroquia de San Judas Tadeo, las miradas eran lanzas. Sus antiguas amigas bajaban la vista, o peor, susurraban lo suficientemente fuerte para que ella escuchara la palabra decadencia. Pero cada patada del bebé en su vientre era un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto. El ambiente era de urgencia, pero también de profunda intimidad. Rosario, con 62 años recién cumplidos, estaba exhausta, pero enfocada. Javier sostenía su mano, su frente perlada de sudor, sus ojos llenos de admiración y miedo. Agotada, respirando hondo. Híjole, Javier. Esto está cañón. Eres increíble, Chayo. Eres la mujer más fuerte que he conocido. El doctor dio la orden final. El empuje. Y entonces, el llanto. Un sonido agudo, poderoso, que rompió el silencio del hospital y, de alguna manera, el silencio que había gobernado la vida de Rosario durante demasiado tiempo. El nacimiento contra todo pronóstico se había concretado. Era una niña. Cuando el doctor depositó a la bebé envuelta en una manta de hospital sobre el pecho de Rosario, ella sintió una paz que nunca antes había conocido. Miró a Javier, y en ese instante, el peso del juicio de Jorge y Verónica, el recuerdo de Ernesto, el escándalo de la sociedad, todo se disolvió. Con voz ahogada, mi amor. Es perfecta. Besando la cabecita oscura de la niña nuestra Valentina. Unas horas después, ya en la suite de recuperación, Javier había ido a buscar café. Rosario estaba sola con Valentina dormida. Un par de enfermeras chismorreaban a lo lejos, el inevitable murmullo social. De repente, la puerta se abrió con cautela. Era Jorge. Estaba allí, incómodo, vestido con su traje formal, aferrándose a un ramo de flores demasiado ostentoso. Detrás de él, con la misma incomodidad, estaba Verónica. Rosario no dijo nada. Simplemente esperó. El rostro de Jorge era una mezcla de resentimiento, vergüenza y quizás, un destello de curiosidad. Aclarándose la garganta. Evitando mirar a la niña mamá. Vimos, la noticia. Más suave, pero aún tensa. Solo vinimos a ver. Su voz era tranquila, ya no defensiva. Vinieron a cumplir con la decencia social. Molesto. Vinimos a ver si estabas bien. Estoy bien. Valentina está bien. Jorge finalmente se atrevió a mirar la cuna. Vio a su diminuta media hermana. El resentimiento se mantuvo en sus ojos, frío y palpable. Hemos mantenido nuestra palabra, mamá. El ultimátum. Lo sé. Con un tono acusador. Esto es un error. Un error que pagarán muy caro. ¿El qué dirán? Rosario tomó suavemente la mano de Valentina. El colibrí de obsidiana brillaba en su pecho. Mirando a sus hijos directamente a los ojos, con la firmeza de la dignidad. Lo que ustedes ven como un castigo, yo lo veo como una elección. Yo elegí la vida, y ustedes eligieron el luto. Ustedes se condenaron al silencio, no yo. Yo soy libre, y soy madre. Verónica sollozó, no por remordimiento, sino por frustración al ver que su madre no se había doblegado. La rigidez. Volviendo entonces, está dicho. No volveremos a interferir en tu vida. Pero no esperes que reconozcamos a esto. Nuestro padre merece respeto. El respeto se gana, Jorge. Y el amor no se impone. Jorge asintió secamente, las flores todavía en su mano. Él y Verónica se dieron media vuelta y salieron de la habitación, cumpliendo su promesa de exclusión. La puerta se cerró con un suave clic, sellando el destino de una familia rota por el prejuicio. Rosario no lloró. No sintió tristeza. Solo una inmensa paz. Había perdido a sus hijos adultos por un milagro, pero había ganado un amor verdadero y una hija que era la prueba tangible de que la vida, a cualquier edad, siempre merecía una segunda oportunidad. Cuando Javier regresó con el café, encontró a Rosario acunando a Valentina, con una sonrisa serena. ¿Todo bien, mi amor?
Pareces, en paz. Asintiendo estoy en paz, Javier. Ya no hay sombras en el roble. Solo luz. Y 2 colibríes. La recámara que alguna vez fue un lúgubre cuarto de costura en la inmensa residencia El Roble ahora vibraba con tonos pálidos de menta y amarillo suave. El retrato omnipresente de Ernesto Solís Méndez difunto había sido relegado a una bodega oscura en el sótano, y la casa, por primera vez en décadas, respiraba aire fresco. El silencio que antes era sinónimo de luto perpetuo, ahora estaba roto por el gorjeo intermitente de Valentina, la niña milagro. Rosario Solís de la Parra, de 61 años, se mecía suavemente en una mecedora de mimbre que Javier Treviño, de 48 años, había restaurado y pintado. El cambio en Rosario era físico y espiritual. Ya no usaba los tonos grisáceos que la sociedad imponía a la viuda distinguida. Vestía ropa cómoda y ligera. Su cabello cano, que antes parecía una corona de espinas pulcramente recogida, ahora caía suavemente sobre sus hombros, dándole un aire de relajada libertad que sus hijos nunca hubieran aprobado. Javier entró a la habitación, con 2 tazas de café humeante. Se había adaptado a la paternidad tardía con una alegría desbordante que contrastaba violentamente con la rigidez de la casa. Él, un hombre acostumbrado al movimiento y la espontaneidad, ahora susurraba canciones de cuna a su pequeña. ¿Todo bien, mi chayo? ¿Ya durmió? Una sonrisa cansada pero plena. Apenas. Me da cuerda. Es una Solís de la Parra, tiene carácter. No, mi amor. Ella tiene mi carácter. Es una Treviño Solís, libre y desmadrosa. Javier se sentó a su lado, tomando su mano. En su cuello, el colibrí de obsidiana, el regalo que simbolizaba la resurrección, reflejaba la luz del sol de la tarde. El anillo de viuda seguía hundido en el pozo seco, un capítulo enterrado. La felicidad de ese momento era profunda, pero también estaba marcada por una herida invisible. El ultimátum de sus hijos no había sido una amenaza vacía. Desde el hospital, la comunicación con Jorge Solís de la Parra, de 38 años, y Verónica Solís de la Parra, de 35 años, había cesado por completo. La exclusión era total, absoluta. No había felicitaciones, ni siquiera por el nacimiento de su primera nieta mujer. Habían rehusado siquiera pronunciar el nombre de Valentina. Bebiendo un sorbo de café hoy recibí el correo. ¿De ellos? De los abogados. Jorge está moviendo papeles para revisar la sucesión de Ernesto, buscando la manera de asegurar que Valentina no entre en la línea directa de herencia, al menos no por la vía que consideran legítima. Molestos son unos miserables. Están tratando de castigarte legalmente por haberte atrevido a ser feliz. Es su forma de mantener el control sobre el legado. Creen que al dejarme fuera, al marginar a Valentina, están protegiendo la imagen de su padre y la respetabilidad de la familia. Es la hipocresía en su máxima expresión. Nosotros no necesitamos su dinero, Rosario. Yo tengo mi chamba, y podemos vivir sin su apellido. Lo sé, Javier. No es el dinero. Es la maldad en el acto. La forma en que utilizan la ley y la memoria de su padre como armas. Se levantó con cuidado, depositando a Valentina en la cuna. Se acercó a la ventana. El enorme roble del jardín, que le daba nombre a la residencia y que era tan viejo y rígido como las tradiciones de la familia, parecía indiferente. Recuerdo cuando Ernesto me pedía que fuera siempre prudente. Que pensara en el qué dirán. Me casé a los 20 y mi vida fue dedicada a sostener esa fachada de prudencia. Y mira. Mi prudencia me llevó a 6 años de soledad. Ahora tienes dignidad, Chayo. Elegiste la vida. Y la dignidad es lo único que ellos no te pueden quitar. Esa noche, Rosario redactó una carta a los abogados, clara y concisa. No pelearía por la herencia, simplemente establecería los derechos de Valentina ante la ley, sin buscar conflicto, solo reconociendo la existencia de su hija ante el mundo legal que sus hermanos tanto respetaban. Les daba el espacio para su luto y su juicio, pero aseguraba la protección de su hija. 6 meses después del nacimiento, el escándalo ya no era noticia fresca, sino un recuerdo incómodo. Rosario,
con Valentina en un portabebés, decidió regresar a la parroquia de San Judas Tadeo. No por fe, su fe se había trasladado de la iglesia a su propio hogar, sino por un acto de desafío silencioso. Si sus hijos querían que se escondiera, ella haría lo contrario. La parroquia, un imponente edificio de piedra gris, era el epicentro del juicio social. Allí se reunía toda la alta sociedad que había sido testigo de su luto ejemplar entre 2013 y 2019. Acompañada de Javier, que vestía de manera sencilla pero con una sonrisa firme, Rosario entró al templo. El murmullo que se levantó fue casi físico. Las señoras del club de costura, las amigas de Verónica, los socios de Jorge. Todos se volvieron. Sus ojos eran como dagas, midiendo, juzgando. Una de las mujeres, Elena Castillo, una antigua amiga de la familia y madrina de Verónica, se acercó a Rosario a la salida de la misa. Con un tono condescendiente y una mirada de desaprobación. Rosario. ¡Qué sorpresa verte! Creí que te habrías retirado un poco, considerando todo. Con una calma gélida, ¿retirarme? ¿Por qué, Elena? He cumplido con mis deberes, y ahora estoy disfrutando de mi vida y mi familia. Mirando a Valentina con repulsión apenas disimulada. Bueno, querida. A nuestra edad, la prioridad debe ser la dignidad y el recuerdo. Tu Ernesto estaría decepcionado. La mención de Ernesto Solís Méndez, el recuerdo que generaba la hipocresía de sus hijos, fue el detonante. Su voz resonó ligeramente, lo suficiente para captar la atención de los cercanos. Ernesto no está aquí para opinar. Yo estoy aquí para vivir. Elena, si vienes a juzgar la edad en que elegí ser feliz, te sugiero que revises tu propia vida. Yo he sido una esposa leal y una madre dedicada. El luto terminó. El respeto se le da a los vivos, no a las cenizas. Javier puso su mano en la espalda de Rosario, dándole apoyo. El rostro de Elena se contrajo. Estaba acostumbrada a que las viudas Solís se encogieran ante el juicio, no que se enfrentaran con tal dignidad. Tus hijos están muy dolidos, Rosario. Dicen que no los has visto ni llamado. Ellos fueron los que me impusieron la condena del silencio y la exclusión. Yo no he roto ninguna promesa. Si quieren verme, saben dónde está el roble. Pero deben aceptar que ya no soy el monumento que ellos construyeron en honor a su padre. Soy una mujer feliz. Elena se retiró, ofendida, arrastrando sus prejuicios. Rosario se sintió agotada, pero victoriosa. Había enfrentado el juicio público en la parroquia de San Judas Tadeo y había salido indemne. La condena social ya no tenía poder sobre ella. La Nochebuena siempre había sido el evento central de la familia Solís de la Parra. Una cena formal, austera, con más reverencia a las tradiciones de Ernesto que celebración. Este año, sin embargo, el roble estaba transformado. Javier había colgado luces de colores cálidos y había puesto música alegre. La mesa del comedor, generalmente enorme y vacía, estaba dispuesta para solo 3 personas, Rosario, Javier, y una trona de madera recién pulida para Valentina. Rosario había cocinado tamales y romeritos, platillos que Ernesto consideraba demasiado comunes para la cena. El olor a pino natural y especias llenaba el aire. A pesar de la alegría superficial, el vacío de las sillas restantes era una presencia lacerante. Era la primera gran festividad desde el ultimátum de silencio y exclusión. Rosario se sentó a la mesa, mirando la puerta, a pesar de que sabía que nadie vendría. Sirviendo sidra brindemos, mi amor. Por nosotros. Por la vida nueva. Tomando la copa sí. Por Valentina. El silencio se alargó. Javier notó la melancolía en los ojos de Rosario, a pesar de su esfuerzo por ocultarla. Estás pensando en ellos, ¿verdad? Asintiendo lentamente. Es Nochebuena, Javier. Solía ser ruidosa. Jorge venía con su esposa y sus exigencias. Verónica venía con sus sermones. Era tóxico, pero era mi familia. Saber que eligieron el luto por encima de ver a su hermana, por encima de su madre, duele. Javier se acercó y la abrazó por los hombros. Ellos eligieron. No fuiste tú quien los sacó.
Ellos construyeron este muro. Me pregunto si algún día se darán cuenta del error. Que la decencia que tanto defienden es hueca. En ese momento, Valentina, que había estado dormida, emitió un pequeño quejido. Rosario se levantó instintivamente, la tomó en brazos y la acunó. La pequeña se calmó al instante, y sus diminutas manos se aferraron al colibrí de obsidiana que Rosario llevaba en el pecho. Susurrando a Javier, con lágrimas en los ojos: no puedo arrepentirme. Mírala. Si no hubiera roto sus reglas, si hubiera seguido siendo la viuda sumisa, ella no existiría. Su juicio es el precio de este milagro. La pena se transformó en una renovada firmeza. Rosario entendió que su amor por Jorge y Verónica seguía existiendo, pero ahora era un amor distante, forzosamente resignado. Había hecho su elección, y ahora debía vivir con sus consecuencias. Un año después del ultimátum y del nacimiento, Rosario y Javier estaban sentados en la cafetería El Mural de Plata. El lugar que había sido su refugio se había convertido en un punto de encuentro habitual. Javier le había enseñado a Rosario sobre arte contemporáneo, y ella, a su vez, le había enseñado la belleza de la paciencia. Rosario, que cumplía 63 años, irradiaba una energía que había perdido en sus 40. Había asumido su rol de madre con una dedicación que sorprendía a todos. Feliz cumpleaños, mi reina. ¿Te gusta el pastel que hice? Me encanta. ¿Quién diría que la viuda Solís de la Parra terminaría celebrando su cumpleaños en una cafetería bohemia con un pastel hecho por su esposo y padre de su hija? Riendo y pensar que hace 3 años estabas asustada de tomar una copa de vino. Rosario sonrió, recordando la pesadez del anillo de viuda y el miedo constante al juicio. Ahora, la gente en el café los veía, no como un escándalo, sino como una pareja peculiar, pero genuinamente feliz. En medio de su conversación, Rosario miró su celular. Había un mensaje. No era de sus hijos. Era del notario que manejaba el fideicomiso de Ernesto. Es un informe sobre las cuentas. Parece que Jorge ha estado presionando mucho al Consejo de Administración. ¿Sigue con la guerra legal? Esto es distinto. Dice que ha habido una especie de crisis de reputación en la empresa de Jorge. Algo que no tiene nada que ver con nosotros. Javier arqueó una ceja. Jorge Solís de la Parra, el hombre obsesionado con la reputación y el que dirán, estaba lidiando con su propia mancha. Leyendo el informe con un tono neutral, parece que tuvo un problema con desvío de fondos en un proyecto de caridad vinculado a la parroquia de San Judas Tadeo. El karma tenía una forma particularmente irónica de manifestarse. Jorge, que había condenado a su madre por deshonrar a la familia por amor y vida, ahora era señalado por deshonra financiera. La misma comunidad que lo había apoyado en su juicio contra Rosario, ahora era testigo de su caída. Poniendo el celular sobre la mesa, mira. Yo no deseo el mal a mis hijos. Pero es interesante cómo el mundo, a veces, tiene una manera de exponer la hipocresía que tanto intentan ocultar. Él condenó a su propia madre por un acto de amor, mientras él robaba a la iglesia. Eso es lo que pasa cuando la imagen es más importante que la moral. Tienen que cargar con el peso de su propia rectitud. Yo ya no cargo con el peso de la de ellos. En ese momento, Rosario sintió un deseo urgente de liberar la última atadura emocional. Vamos a El Roble, Javier. Tengo algo que hacer. El Roble tenía una pequeña cripta familiar donde descansaban los restos de Ernesto. Era un lugar sombrío y marmóreo, que siempre infundía respeto y miedo. Rosario, con un abrigo oscuro, caminó con Javier hasta la cripta. Llevaba una pequeña caja de madera oscura, en la que había guardado el anillo de viuda después de sacarlo del pozo seco el día que se mudaron Javier y ella. Se arrodilló frente a la lápida de Ernesto Solís Méndez. Javier se mantuvo a prudente distancia, dándole espacio. A la lápida, su voz firme, sin rencor: Ernesto. 6 años guardé el luto. 6 años intenté ser la viuda que tú y la sociedad esperaban. Pero no puedo más. Mi vida continuó. Abrió la caja y sacó el anillo de viuda. El metal frío y pesado.
Mirando el anillo, este fue el símbolo de la promesa que hice al casarme, fidelidad y respeto. Yo te fui fiel hasta el final. Pero este anillo se convirtió en la cadena que me ataba a la soledad y a la hipocresía de tus hijos. La llamó Jorge y Verónica para ver si estaban al tanto de su presencia. Ninguno contestó. Ella no esperaba que lo hicieran. Dirigiéndose al silencio, Jorge. Verónica. Ustedes han elegido honrar la memoria de su padre con el silencio hacia mí y el desprecio hacia su hermana. Yo honro la vida que me queda con amor y dignidad. Este anillo, este símbolo, ya no tiene lugar. Con un movimiento determinado, abrió una pequeña hendidura en la pared de la cripta y depositó el anillo de vuelta a la tierra, enterrándolo. No lo estaba desechando con ira, lo estaba liberando con respeto, pero con absoluta finalidad. Estaba cerrando el ciclo. Descansa en paz, Ernesto. Y déjame vivir en paz. Se levantó. Al mirar hacia atrás, la sombra de la cripta parecía menos densa. Se había despedido de su rol, no del hombre. Javier la recibió con un abrazo. ¿Te sientes mejor? Exhalando profundamente, me siento libre. Ya no hay nada que me ate a esa vida. Solo me queda el presente. Y Valentina. 3 años después del nacimiento de Valentina, el nacimiento contra todo pronóstico se había convertido en la base de la nueva vida de Rosario. Valentina, ahora de casi 3 años, corría por el jardín, su risa era un sonido ajeno al pasado sombrío de la residencia El Roble. Javier había transformado el jardín en un oasis de colores, instalando una fuente pequeña y pintando los muros de terracota. Rosario ya no se identificaba como la viuda, sino como la mujer que amaba, la madre valiente. Su resiliencia había sido su armadura, y la dignidad, su escudo. La relación con Jorge y Verónica se mantuvo exactamente como ellos la habían impuesto, el silencio y la exclusión. Jorge, después de su escándalo financiero, había tenido que renunciar a su puesto, y se rumoreaba que Verónica, siempre dependiente de la reputación social, lo había seguido al ostracismo en la parroquia de San Judas Tadeo. Rosario se sentó en un banco de piedra, observando a Valentina jugar. Tenía el colibrí de obsidiana en la mano, brillante bajo el sol mexicano. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías que planeaba tirar, encontró una imagen borrosa de Jorge y Verónica, pequeños, sonriendo. Sintió la punzada de la pérdida, la realidad de que esos niños, ahora adultos crueles, ya no formaban parte de su cotidianidad. Pero la pérdida era recíproca. Ellos habían perdido a su madre, y a su hermana. Habían perdido la oportunidad de sanar y de amar, cegados por la fachada. Así misma elegí el amor. Elegí la vida. Y la vida me recompensó. En ese momento, sonó el timbre de la reja principal. Era una mensajería. Javier abrió el paquete y lo trajo a Rosario. Era una pequeña caja, sin remitente. Dentro, había una fotografía de Jorge y Verónica, de sus hijos adolescentes, tomada en unas vacaciones familiares, enmarcada. No había nota. Rosario tomó la fotografía. No era una disculpa. No era el fin del ultimátum. Era un reconocimiento silencioso de que, a pesar de la exclusión impuesta, el vínculo de sangre no podía borrarse completamente. Era un pequeño, casi imperceptible, gesto de dolor y quizás, de arrepentimiento. Rosario sabía que Jorge y Verónica no cambiarían de opinión sobre Valentina, al menos no pronto. La rigidez moral que Ernesto les había inculcado era demasiado profunda. Pero el regalo, anónimo y sutil, le decía que, en algún rincón de sus corazones consumidos por el juicio, aún existía el recuerdo de la madre que los amaba. Mostrando la foto a Javier, esto es lo más cerca que vamos a estar de un te extrañamos. Tomando la foto con ternura es un comienzo, Chayo. Muy lento, pero es un comienzo. Pero Rosario negó con la cabeza. Ella ya no esperaba. No vamos a esperar, Javier. Ellos tienen su camino. Nosotros tenemos el nuestro. Puso la fotografía en una caja de recuerdos. No la exhibiría, ni permitiría que ese gesto creara una falsa esperanza. Su felicidad residía en la plenitud del presente,
no en la reconciliación forzada con un pasado tóxico. Se levantó y tomó a Valentina en brazos, abrazándola fuerte. Miró a Javier, su compañero de resurrección, el hombre que le había devuelto la risa. El sol se ponía sobre el roble, bañando la antigua casa familiar en una luz dorada y cálida. La viuda Solís de la Parra, ahora la madre de una niña pequeña y la compañera de un hombre libre, había encontrado su verdadera dignidad. Había elegido el amor verdadero, enfrentando el prejuicio y la crueldad de su propia sangre, y había ganado. La vida, a los 61, no terminaba, simplemente, por fin, comenzaba. Rosario besó a su hija. Ya no había sombras de luto en su vida, solo la luz inmensa y renovada de una segunda, y muy merecida, oportunidad. La luz del mediodía bañaba el patio interior de El Roble, pero ya no con el brillo frío del mármol. Había macetas de geranios color rosa mexicano y una pequeña piscina inflable que reflejaba la risa de Valentina, ahora una niña de 2 años y medio, cuyo cabello oscuro y rizado era un torbellino de energía. Rosario estaba sentada en un camastro, observando cómo Javier jugaba a la orilla de la piscina, salpicándola sin pudor. La atmósfera era tan despreocupada que resultaba casi subversiva para los cimientos de la vieja residencia. A Javier, gritando sobre la risa de Valentina, no la vayas a enfermar, Javier. Está muy fría el agua. Secándose el agua del rostro, qué fría ni qué nada, Chayo. Esta niña es de acero. Mira, se ríe. Valentina emitió un chillido de deleite. Rosario se cubrió la cara, riendo. Era una risa franca, sin la contención melancólica que había marcado sus años de luto. El colibrí de obsidiana que llevaba colgando bailaba con el movimiento. La casa era ahora el centro de su universo. El silencio, impuesto por Jorge y Verónica, al principio había sido como un corte, un dolor agudo. Pero con el tiempo, el vacío se llenó con la vida. Rosario se había dedicado a criar a Valentina con una energía renovada, disfrutando de cada hito que se había perdido con sus hijos mayores por la presión de ser la esposa perfecta. Sin embargo, a pesar de la alegría, la herida familiar seguía abierta. Rosario había optado por la dignidad, pero el rechazo de su propia sangre no dejaba de ser un peso. El escándalo de Jorge había explotado un par de meses antes. No fue una explosión violenta, sino un desinflamiento lento y vergonzoso. El desvío de fondos de la beneficencia, que había salido a la luz, había sido el golpe mortal a su imagen intachable. Rosario recibió una llamada inusual ese mediodía. Era Elena Castillo, la misma mujer que la había confrontado en la parroquia de San Judas Tadeo. Tomando el teléfono, con cautela, diga. Ah, Elena. Elena ya no tenía el tono de juicio, sino de chisme agrio y resentimiento hacia Jorge por haber arrastrado el nombre del círculo social. Rosario, qué gusto oír tu voz, de verdad. Fíjate que te llamo porque me duele lo que está pasando con Jorge. Con frialdad profesional, ¿y qué está pasando, Elena? Nosotros no tenemos comunicación con ellos. ¡Qué horror! Tu hijo, tan recto que parecía, con eso de los dineros de la iglesia. Un fraude. Y lo peor es que la parroquia de San Judas Tadeo está que arde. Lo han excomulgado socialmente, ¿sabes? Ya nadie lo recibe. Rosario sintió una punzada, pero no de satisfacción, sino de amarga ironía. Jorge había juzgado su amor como una aberración obscena, y ahora su propia reputación se deshacía por un acto de avaricia. Es lamentable, Elena. Espero que lo resuelva. Y Verónica, pobre. Está hecha un mar de lágrimas. Se siente humillada. Justo ahora que el recuerdo de tu Ernesto estaba tan alto. Su voz se endureció, protegiendo su espacio. Elena, el recuerdo de mi Ernesto es privado. Y si sus hijos están sufriendo las consecuencias de sus actos, no es mi responsabilidad, ni es mi penitencia. Yo ya pagué mi parte del luto. Colgó sin esperar respuesta. Dejó el teléfono sobre la mesa de jardín, el corazón acelerado. Saliendo de la piscina, envuelto en una toalla, ¿quién era? ¿Un vendedor? Negando con la cabeza la voz de la sociedad. Elena. Dice que Jorge está sufriendo el peso del juicio social.
El que él mismo nos impuso. Abrazándola, sintiendo su tensión que se aguante. Él cosechó lo que sembró. Él eligió la hipocresía sobre su madre. ¿Vamos a permitir que su caída nos afecte? No, Chayo. No. Nuestro jardín está en paz. Rosario asintió, pero la noticia la dejó pensando. No deseaba la miseria de sus hijos, pero ver la implosión de su fachada de rectitud era una confirmación dolorosa de que su juicio hacia ella siempre había sido hueco, basado en apariencias y no en moralidad real. El mural de plata estaba decorado con nuevas obras de artistas locales. Rosario y Javier estaban cenando, disfrutando de una rara noche a solas, y Valentina estaba con una niñera de confianza en el roble. La conversación inevitablemente giró hacia el ultimátum y el silencio. Habían pasado casi 3 años desde que Jorge le había impuesto la condena. A veces me pregunto si el silencio les ha dolido tanto como a mí. Al principio, era una furia. Ahora, siento una resignación profunda. La resignación es solo tu paz. Ellos están atrapados en su propio resentimiento. Es un laberinto mental del que no pueden salir. No pueden reconciliar el viuda digna con el madre feliz. Jorge siempre temió ser pobre, temió ser juzgado. Yo rompí su modelo de respeto social con mi embarazo. Y ahora, él mismo lo ha hecho añicos con su avaricia. Es poético, ¿sabes? Es justicia. Pero lo más importante, es que tú ya no estás cargando con ese peso. Mientras hablaban, Rosario miró hacia la calle a través del gran ventanal de la cafetería. Vio un coche negro, un modelo formal y austero, estacionado justo enfrente. Reconoció al instante el auto de Jorge. Dentro, con la luz tenue de una farola, distinguía la silueta de Jorge, y a su lado, la de Verónica. No estaban entrando, o estaban observando. Un susurro, la respiración cortada a Javier. No voltees. Están afuera. Javier no pudo evitarlo y dirigió una mirada rápida. Jorge y Verónica estaban allí, inmóviles, como fantasmas de su pasado. No estaban allí para confrontar, sino para vigilar, para asegurarse de que su castigo seguía vigente, o quizás, para absorber una dosis de la felicidad que ellos mismos se habían negado. La visión fue un golpe de realidad. Este era el clímax de su dolor, no la confrontación, sino el reconocimiento de que sus hijos, en su miseria y rigidez, solo podían observarla desde la sombra. Rosario sintió una oleada de emociones, rabia por la intrusión, lástima por su estancamiento, y una inmensa tristeza por el vínculo perdido. Poniendo su mano sobre la de ella, no les des el gusto de verte sufrir. Estamos aquí. Rosario tomó una bocanada de aire. Ella ya no era la mujer que se doblegaba ante su juicio. Ella no les debía nada. En lugar de esconderse o salir a enfrentarlos, Rosario miró a Javier. Le dedicó una sonrisa amplia y genuina, una sonrisa que Jorge y Verónica no veían desde hacía años. Se inclinó y besó a Javier con ternura, un gesto íntimo y cargado de significado. El beso duró unos segundos, un acto de amor puro y desafío silencioso, dirigido a las siluetas en el coche. Cuando Rosario se separó de Javier, levantó la mirada hacia el coche. Jorge se movió, incómodo. Verónica bajó la cabeza rápidamente, como si el brillo de la felicidad de su madre fuera una ofensa directa. Rosario levantó su copa de vino, brindó con Javier, y luego bebió. Ignoró deliberadamente el coche, volviendo a su conversación, a su vida, a su amor. Al cabo de unos minutos, el motor del coche negro se encendió y se alejó rápidamente, engullido por la noche de la ciudad. Tomando otro sorbo de vino, con una calma forzada se fueron. Admirado Rosario, mi amor. Eso fue poderoso. Les enseñaste que su silencio no te había roto, te había liberado. Suspirando, ya no voy a vivir a su ritmo, Javier. Ellos querían verme en penitencia. Yo les mostré mi felicidad. Y su hipocresía no pudo soportarlo. El tiempo siguió su curso. La vida en el roble era la de una familia joven. Javier había consolidado su negocio de arte y ahora daba clases de apreciación artística en el estudio que antes era el despacho formal de Ernesto.
Rosario había comenzado a escribir, y no memorias, sino reflexiones sobre la resiliencia y la segunda oportunidad, encontrando una nueva voz. Valentina era la dueña y señora de la casa. Un día, mientras Rosario organizaba el armario, encontró el anillo de viuda en el joyero. Se había puesto tan acostumbrada a no llevarlo que se había olvidado de que Javier lo había recuperado del pozo seco un par de meses después del parto, guardándolo como recuerdo de lo que ella había superado. Lo sostuvo. Era frío, pesado. El símbolo de una vida de expectativas y deberes. Asimisma, suavemente qué fácil era ser la viuda digna. Qué difícil era ser feliz. Lo puso de nuevo en su estuche, esta vez sin dolor, solo como un objeto histórico. Más tarde, ese mismo día, llegó un mensajero de una florería elegante. Era un ramo inmenso de rosas blancas y orquídeas, excesivamente formal. Javier lo recibió, escéptico. ¿Un admirador secreto? Leyendo la tarjeta, el rostro sin emoción, no un deber social. De Jorge y Verónica. La tarjeta era lacónica, por tu cumpleaños. Deseando que las cosas mejoren. J. y V. No era una disculpa. No mencionaba a Valentina. No era el fin del ultimátum, sino un leve quiebre en el muro de silencio, dictado quizás por el remordimiento, o más probablemente, por la necesidad de mitigar la mala imagen que el escándalo de Jorge les había dejado en el círculo social que compartían. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llamarles? Poniendo la tarjeta en el incinerador de la chimenea, no. Esto es solo una formalidad, Javier. Un intento de pagar su culpa con flores. Si quisieran realmente una reconciliación, habrían venido o habrían preguntado por su hermana. Rosario había aprendido una lección vital: la dignidad no consistía en recibir el perdón de sus hijos, sino en no necesitarlo. Sin embargo, ese gesto, combinado con la visión en la cafetería meses atrás, fue suficiente para que Rosario entendiera la situación final con sus hijos. Ellos vivían en un estado de luto y exclusión autoimpuesto, incapaces de ceder su juicio, pero obligados por el dolor de la pérdida a hacer gestos mínimos, formales, y completamente vacíos de afecto. El estudio de Javier, antes el despacho serio de Ernesto, era un caos controlado de lienzos, óleos y herramientas. Javier estaba terminando un nuevo cuadro, una pieza colorida y abstracta que él describía como la resurrección de Chayo. Rosario entró con Valentina en brazos, dormida después de su baño. Tenía una manta de lana y olía a bebé y lavanda. Ya casi la termino. Bajando el pincel, Rosario, tenemos que hablar de esto. ¿De qué, mi amor? ¿De qué mi hija duerme como un ángel? De los niños grandes. Jorge y Verónica. ¿Vamos a permitir que esta distancia sea permanente? ¿No crees que Valentina, cuando crezca, se preguntará por su familia? Acunando a Valentina lo sé. Y lo he pensado mucho. Pero la verdad es que la vida que ellos nos ofrecen es tóxica. Es un condicionamiento. Ellos tienen que elegir entre el honor a su padre y el amor a su madre. Y ya eligieron. Se acercó a Javier, dándole un beso suave. No voy a rogarles que me amen. No voy a forzar una reconciliación que comprometa la dignidad de Valentina. Si ellos quieren venir, la puerta está abierta, pero tendrán que reconocerla como su hermana. Como su sobrina. Sin condiciones. Ella sabía que esta era la verdad más difícil de aceptar, la necesidad de soltar la esperanza de una familia tradicional unida. Nuestro legado, Javier, no es el dinero de Ernesto ni el apellido. Nuestro legado es la felicidad que elegimos y la niña que tenemos en brazos. Yo no los borré de mi vida y ellos se excluyeron. Y mientras sigan en su juicio, aquí no tienen cabida. Valentina se despertó un poco, balbuceando algo incomprensible. Javier la tomó en sus brazos. Mirándola con inmenso amor, mira nada más. Tú y yo, Chayo, construimos una familia de verdad. Una paz inmensa en su rostro, la más verdadera que he tenido. 4 años habían pasado desde el reencuentro con la risa. La vida de Rosario Solís de la Parra era un testimonio de que la edad y el luto no eran sinónimos de finitud.
Ella era la prueba viviente de que la dignidad se encuentra en la elección personal de la felicidad, más allá del juicio social. Sentada en la terraza, viendo la puesta de sol sobre el roble centenario, Rosario sentía la ligereza que Javier le había prometido con el colibrí. Se acercó a su celular y abrió la galería de fotos. Tenía miles de Valentina. Borró sin dudar las últimas. Fotos que había guardado de los arreglos florales de Jorge y Verónica. No había rencor, solo clausura. En su mano, sostenía la pequeña caja de madera que contenía la fotografía enmarcada que Jorge y Verónica habían enviado un año antes, la imagen de ellos sonriendo en su adolescencia. Rosario la miró, no con melancolía por lo que se perdió, sino con aceptación. A la fotografía, con suavidad siempre serán mis hijos. Pero ya no son mi vida. La puso en una caja, con las cenizas de la tarjeta de luto. Cerró la tapa y la guardó. Rosario se levantó. El sol había desaparecido, dejando el cielo teñido de violeta y naranja. Javier salió a la terraza, abrazándola por detrás. Valentina jugaba tranquilamente en el salón. ¿En qué piensas, mi amor? Recargándose en él en nada, Javier. Y en todo. En que la vida es caprichosa. Nos quitó el tiempo, pero nos dio el milagro. Y en que no hay luto más pesado que el que se impone uno mismo. Habían elegido el amor, y con ello, habían logrado la victoria más grande, la libertad del juicio. La residencia El Roble ya no era un monumento funerario, era un hogar, lleno de risas, arte y el llanto ocasional de una niña que era la prueba de la segunda oportunidad. La chimenea crepitaba con un fuego alegre, un sonido que Ernesto siempre había considerado vulgar en un salón tan formal. Rosario, con un suéter de lana gruesa y un aire de tranquila satisfacción, leía un cuento a Valentina, que ahora tenía 3 años. La niña, acurrucada en una manta colorida, un regalo de Javier, seguía la historia del lobo feroz con ojos muy abiertos. El salón principal, antes inmaculado y solemne, ahora tenía un rastro de juguetes, un pequeño tren de madera y un desorden tolerable que era, para Rosario, el sinónimo de la vida. Javier entró, oliendo a frío y pintura. Había estado en su estudio, inmerso en un nuevo proyecto. En voz baja, besando a Rosario en la sien: ya terminé por hoy. ¿Cómo va esa feroz criatura? Sonriendo está a punto de descubrir que el lobo se come a la abuela. Interrumpiendo, con la lógica infantil, pero la saca el cazador. ¿Verdad, mamá? Así es, mi amor. Siempre hay alguien que te salva. Javier se sentó junto a ellas, admirando la escena. 4 años de vida compartida habían borrado las líneas de la diferencia de edad, o más bien, habían redefinido la madurez. Rosario ya no era la viuda rígida, era una mujer que usaba ropa cómoda, que se reía a carcajadas con su hija y cuyo cabello cano brillaba con una luz que era enteramente suya. La tranquilidad de El Roble era una burbuja, pero incluso las burbujas de paz tenían que lidiar con la presión externa. Días después, la presión se materializó en una carta formal, entregada por un mensajero en mano. Era una invitación al evento anual de recaudación de fondos para la Escuela de Arte de la ciudad, un proyecto que Ernesto había patrocinado con fervor y que, tras su muerte, había quedado en manos de Jorge como presidente honorario, y de Verónica, quien supervisaba el comité de damas. Rosario la sostuvo, pesada como un juicio. A Javier, mientras prepara el desayuno: mira esto. El baile de máscaras del arte. Es este sábado. Javier examinó la tarjeta, lujosa y sobria. ¿Vas a ir? Tu presencia sería monumental. ¿Para qué? ¿Para que Jorge y Verónica puedan mirarme por encima del hombro mientras finjo que no estoy aquí? No, gracias. Yo ya pasé por eso en el mural de plata. Pero esto es diferente, Chayo. Esto es público, es su territorio. Ellos te han condenado al silencio, a la exclusión social. Pero tú, al elegir la felicidad, ya ganaste esa batalla privada. Ahora es el momento de afirmar la victoria en el campo de batalla de ellos. Tienen que verte feliz. Indestructible. Rosario se sirvió una taza de café, sintiendo la vieja tensión familiar.
tengo miedo de que intenten algo. Un escándalo público. ¿Y qué? ¿Qué van a hacer? ¿Gritar que su madre es una mujer de 65 años que eligió el amor y que tuvo una hija? No pueden ganar si tú no te doblas. Su poder reside en tu miedo a ser juzgada. Y tú ya no tienes ese miedo, ¿verdad? Rosario miró la carta. La última vez que había estado en un evento social de esa magnitud, había sido como la sombra perfecta de Ernesto. Ahora, iría como la pareja de Javier, la madre de Valentina, la escritora en ciernes. Iría como Rosario Solís. Órale. Vamos. Pero si Jorge intenta sermonearme sobre el honor, le juro que le recuerdo cómo se le cayó la máscara con lo del dinero. Besándola, esa es mi guerrera. Vístete de dignidad y alegría. Y vamos a bailar en el recuerdo de su juicio. El ambiente era ostentoso y ruidoso, un despliegue de la alta sociedad que se congregaba para apoyar el arte mientras se juzgaba a sí misma. Mármol pulido, orquídeas blancas por doquier, y el eco de las copas de cristal chocando. Era el escenario perfecto para el drama social de Jorge y Verónica. Rosario entró del brazo de Javier. Ella vestía un traje de noche azul profundo, sobrio pero elegante, que contrastaba con el anillo de viuda ausente. Javier, con un traje negro impecable, era la imagen de la confianza. La entrada fue un sismo silencioso. Las cabezas se giraron. La conversación, que había fluido con ligereza, se detuvo, y solo quedó el rumor del juicio colectivo. Rosario ignoró deliberadamente las miradas. Buscó a las personas que la habían rechazado abiertamente. Vio a Elena Castillo, quien rápidamente fingió interés en una pintura mural. Vio a otras, amigas, del comité de damas, todas con una expresión de mezcla entre escándalo y curiosidad malsana. Pero el punto focal de la atención estaba en el centro del salón. Jorge, tenso y pálido, estaba con su esposa, hablando con el director de la galería. Llevaba el peso de su reciente escándalo de malversación en su traje de etiqueta. Su fachada de rectitud se había cuarteado, y la gente lo miraba ahora con la misma mezcla de desprecio y curiosidad que él había dirigido a su madre años atrás. Verónica, con su atuendo pulcro y conservador, parecía encogerse bajo el peso del escrutinio social. Su mirada, fría y dura, encontró la de Rosario. No había sorpresa, solo una reafirmación del asco. Rosario sintió el pinchazo habitual de la humillación, pero esta vez fue diferente. No se sintió avergonzada por su presencia, sino por la mezquindad de sus hijos. Susurrando en su oído respiramos, Chayo. Es solo un salón. Y tú tienes derecho a estar aquí. Es tu ciudad, tu vida. Rosario asintió, su mentón en alto. Se dirigieron a la mesa de bebidas. En ese momento, Jorge se dio cuenta de que el salón entero estaba pendiente de la interacción, o la falta de ella. La aparición de Rosario con Javier, no solo viva, sino radiante, era una afrenta directa a la narrativa de la viuda caída en desgracia que él había orquestado. Jorge se acercó a Verónica y le murmuró algo, apretando la mandíbula. Era evidente que estaban debatiendo la estrategia, debían mantener el silencio absoluto y la exclusión, o debían acercarse y ofrecer una formalidad vacía para salvar las apariencias ante sus socios. La hipocresía ganó. Jorge se separó del grupo, forzando una sonrisa helada. Avanzando lentamente, como si caminara sobre cristales madre. ¡Qué sorpresa verte aquí! Su voz era baja, controlada, diseñada para la formalidad, no para el afecto. Era la primera vez que le dirigía la palabra en casi 4 años, y el sonido de esa palabra, madre, era un eco vacío. Manteniendo una distancia profesional, fría Jorge. Es un evento de arte. Javier y yo estamos aquí por invitación. Javier se mantuvo en silencio, un testigo mudo y protector. Con un tono condescendiente, intentando recuperar el control moral, sí, por supuesto. Me alegra que salgas de casa. Ya sabes, los deberes sociales. Esperaba que estuvieras bien. El subtexto era claro, espero que ya te hayas arrepentido de tu aberración. Su voz firme, una daga envuelta en seda. Estamos muy bien,
Jorge. Hemos estado viviendo en paz. Es una paz que tú y Verónica decidieron no compartir, por sus propias razones. Se tensó visiblemente ante la mención implícita de la ruptura. Miró a Javier con desprecio, pero no se atrevió a dirigirse a Elmira. Madre, podemos dejar las cosas difíciles de lado. Sé que ha habido resentimiento. Pero, como te dije en su momento, el legado de mi padre. Lo interrumpió, elevando ligeramente la voz, lo suficiente para que la gente cercana escuchara. Este fue el momento de quiebre, el verdadero clímax de la confrontación por la dignidad del legado de tu padre, Jorge, está en una caja guardada. Y mi dignidad no está en venta. Si has venido a hablarme de deberes o de luto, te digo de una vez, llegas tarde. Yo elegí la vida y el amor. Si tú y Verónica no pueden respetar eso, entonces el silencio que impusieron es la única respuesta que merecen. La reprimenda fue un golpe directo. La fachada de Jorge se derrumbó. Su rostro se puso rojo de rabia y humillación, no solo por las palabras de Rosario, sino porque sabía que el público estaba escuchando el drama familiar que él había intentado ocultar. Un susurro áspero y venenoso que grosera. ¿Así recibes la paz? Es increíble que sigas así, revolcándote en tu necedad. Se acercó un paso, su mirada de fuego. Mi necedad es mi felicidad. Y tu hipocresía es la causa de tu miseria. Si realmente quisieras hablar de reconciliación, habrías preguntado por tu hermana. El silencio fue absoluto. La mención de Valentina, el tabú intocable, resonó en el aire. Jorge se quedó paralizado. No podía reconocer a Valentina sin deshacer años de juicio moral sobre el embarazo. No podía negarla sin exponer su falta de humanidad. Rosario no esperó una respuesta. Tomó el brazo de Javier. Vámonos, mi amor. Hay gente con la que sí vale la pena convivir. Javier le dedicó a Jorge una mirada de lástima gélida, y se marcharon, dejando a Jorge solo, humillado y expuesto en medio del salón, con Verónica acercándose rápidamente con una expresión de horror. El resto de la noche, Rosario y Javier fueron el centro de la atención, pero ya no del juicio, sino de la admiración cautelosa. Había defendido su amor y su hija en el corazón de la bestia social de sus hijos, y había salido victoriosa. Una semana después de la gala, la ciudad seguía zumbando con el chisme. Rosario, sentada en su refugio bohemio, tomaba un capuchino. Estaba trabajando en el borrador final de su libro, que ahora se llamaba El peso ligero de la segunda oportunidad. Recibió una llamada de una fuente inesperada, la antigua abogada de Ernesto, que se había mantenido como administradora de los bienes que Rosario compartía con sus hijos. Rosario, qué gusto. Te llamo por algo delicado. Señora Miranda. Dígame, por favor. Es sobre los fondos fiduciarios. Tras lo que pasó con Jorge y la beneficencia, las cuentas están siendo auditadas con lupa. Y Jorge me ha contactado. Está desesperado. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiere tu apoyo. Quiere que hables por él ante la Junta de Auditores, que uses tu influencia social, la que recuperaste la otra noche, para mitigar el daño. Rosario rió, pero era una risa seca, irónica. Quiere que lo rescate. Básicamente. Dice que tú, como madre, tienes el deber de protegerlo de esta humillación pública. Ha usado la palabra deber varias veces. Rosario recordó las palabras de Jorge, o abortas o te perdemos para siempre. Señora Miranda, transmítale esto a Jorge, mi deber como madre se lo ganan mis hijos con respeto y amor. Él y Verónica me impusieron una condena de silencio. Yo la acepté y he vivido en paz con ella. Dígale que, si quiere mi ayuda, que venga a El Roble, que toque la puerta, y que pida perdón por el daño y el juicio que nos hizo a mí y a mi esposo. Y que, sobre todo, pregunte por su hermana Valentina. Dígale que tiene que reconocer la vida que él condenó como una aberración. Rosario, eso es una condición muy dura. Es la única condición. Es su única oportunidad de demostrar que su amor por mí vale más que el recuerdo que le impuso su padre. Si él cree que puedo pagar su deuda social con un favor, está muy equivocado.
El precio es la dignidad, señora Miranda. Y mi dignidad ya no es negociable. La abogada, tras un silencio, prometió transmitir el mensaje. Rosario colgó, sintiendo el triunfo agridulce. No quería la ruina de Jorge, pero entendía que su salvación debía venir de una genuina enmienda, no de un cálculo financiero o social. Los meses pasaron. Jorge y Verónica no respondieron a la condición. No hubo disculpas, ni reconocimiento. El silencio, esta vez, fue elegido por Rosario, pero aceptado por ellos, quienes prefirieron pagar el alto costo de su orgullo y su juicio, antes que ceder ante la aberración de su madre. La auditoría continuó y Jorge fue finalmente sancionado, perdiendo su puesto honorario y sufriendo un daño reputacional severo que lo obligó a mudarse temporalmente de la ciudad para evitar el escrutinio. Verónica lo siguió. El nudo familiar se había roto, pero no de la forma que ellos habían imaginado. La víctima de su exclusión era la única que prosperaba. Rosario se preparaba para el lanzamiento de su libro. Estaba sentada en el jardín, el mismo lugar donde había encontrado la paz por primera vez. Valentina jugaba cerca, riendo a carcajadas. Javier estaba podando un rosal. A Rosario oye, Chayo. ¿Sabes qué? El roble centenario está dando más flores que nunca. Es curioso, porque siempre fue un árbol tan seco. Mirando el árbol, el símbolo de la vieja casa, supongo que le hacía falta vida, Javier. Y amor. Ernesto solo le daba solemnidad. En ese momento, Valentina corrió hacia Rosario con algo en la mano, un pequeño trozo de metal oxidado. Mamá, mira, ¿qué es esto? Rosario tomó el objeto. Era el anillo de viuda. Había caído del estuche en el joyero y Valentina lo había encontrado mientras exploraba el jardín, posiblemente arrastrado por alguna lluvia reciente. Era el mismo anillo, pero se sentía inerte, desprovisto de significado. Era solo metal viejo. A Valentina, con calma, es un anillo, mi amor. Un anillo que usaba la otra Rosario. La que ya no está aquí. Valentina, con la curiosidad infantil, lo examinó y luego lo dejó caer, distraída por una mariposa que volaba cerca. Rosario miró el anillo en el pasto. Luego, sin pensarlo dos veces, lo tomó y lo arrojó con fuerza hacia el roble centenario, tan lejos como pudo, donde se perdió entre las raíces. No había significado de dolor en el gesto, sino de liberación absoluta y final. Viendo la acción, ¿qué fue eso, mi amor? ¿Un ritual de despedida final? Sonriendo, sintiendo una ligereza que la inundaba, no. Fue un reconocimiento. Ernesto se fue hace 10 años, pero yo he vivido en un luto autoimpuesto por mucho más tiempo, intentando ser la mujer que mis hijos creían que debía ser. El anillo no me ataba a él, Javier. Me ataba a su juicio. Y ya no. El verdadero final de la viudez no había sido el nacimiento de Valentina, ni la confrontación con Jorge, sino ese acto simple de desechar el último vestigio de la expectativa social. El mural de plata estaba abarrotado de gente. Había artistas, críticos, y mucha gente del círculo social de Rosario, incluyendo a Elena Castillo, quien ahora la saludaba con un servilismo insoportable, intentando congraciarse con la escritora revelación. Rosario Solís de la Parra, ahora simplemente Rosario Solís en el mundo literario, firmaba ejemplares de El peso ligero de la segunda oportunidad. El libro era una reflexión poderosa y honesta sobre el derecho de una mujer mayor a la pasión, la maternidad y la elección de la felicidad. Su voz se proyectaba con confianza y calidez. Durante una breve charla mucha gente me pregunta por el sacrificio que hice al elegir el amor sobre la paz familiar. Y yo les digo, no hubo sacrificio. El verdadero sacrificio es vivir a la sombra del miedo, del juicio ajeno. Mi matrimonio con Ernesto me enseñó la disciplina. Mi amor con Javier, y mi hija Valentina, me enseñaron la vida. No cambié el respeto por el escándalo, o cambié la soledad por la plenitud. Javier la miraba desde un lado, sosteniendo a Valentina, que ya no era una bebé, pero seguía siendo el centro de su universo. Una mujer del público, con voz nerviosa, preguntó, Rosario, tu libro es muy abierto sobre la exclusión que sufriste.
¿Hay alguna esperanza de reconciliación con tus hijos mayores? Rosario pausó. Miró a Javier, luego miró el espacio donde antes había estado el retrato de Ernesto en su mente. La esperanza siempre existe. Pero la reconciliación no es algo que yo deba mendigar. Yo les dejé claro que la puerta de El Roble está abierta. Pero deben entrar con una llave, el reconocimiento de su hermana. Mientras ellos sigan creyendo que pueden dictar qué amor es digno y cuál no, seguirán viviendo en el luto, no yo. Ella terminó la frase con una sonrisa suave, sin amargura, solo con aceptación. Al final del evento, mientras recogían los últimos libros, Javier abrazó a Rosario. Fue espectacular, Chayo. Eres una inspiración. Mirando a Valentina, que jugaba con los catálogos, la inspiración es ella. Ella me enseñó que la vida se mide en risas, no en años de duelo. Rosario estaba en la cocina, preparando una cena sencilla. Había llegado una carta, esta vez sin formalidades, solo un sobre simple. Era de Verónica. Rosario la abrió con cautela. El papel no contenía una disculpa formal. Era breve, escrito con una caligrafía tensa y ansiosa. Madre, hemos visto tu libro. Jorge está ocupado con sus cosas. Yo solo quería que supieras que la abuela, mi suegra, está muy enferma. Está en el hospital de la ciudad. Tal vez te interese saberlo. Nada más. V. Rosario sintió un escalofrío. No era una invitación a la paz, sino una prueba. Verónica le estaba enviando una información crucial, la enfermedad de una figura clave del círculo social, para ver si Rosario se involucraría en el drama y regresaría al redil de las responsabilidades sociales y familiares. Era una pequeña trampa emocional. Rosario tomó el teléfono. No marcó el número de Verónica o Jorge. Marcó el número del hospital. Llamó a la recepción y preguntó por la abuela de Verónica. Confirmó que estaba grave. Luego, contactó a su asistente personal. Quiero que se envíe el ramo de flores más grande y elegante que puedas encontrar a la habitación 305. A nombre de la familia Solís de la Parra. Una tarjeta que diga, deseando pronta recuperación. Con afecto. ¿Y los nombres, Rosario? ¿Pongo solo el tuyo? Pon el nombre de Jorge y Verónica también. Javier, que había escuchado la conversación, se acercó a ella, confundido. ¿Por qué haces eso, Chayo? ¿Por qué los incluyes? Suspirando, doblando la carta de Verónica, porque yo no soy como ellos, Javier. Ellos querían que yo viviera en el rencor. Querían que usara su miseria para sentirme superior. Pero mi dignidad no necesita el desprecio. Mi dignidad es hacer lo correcto, incluso cuando ellos no lo hacen. Ellos son mis hijos, y aunque no me hablen, no voy a descender a su nivel de crueldad. Al día siguiente, las flores llegaron. Verónica las vio. La tarjeta la desconcertó profundamente. ¿Su madre les estaba dando crédito por una acción que ellas no habían realizado? Era una jugada maestra de amor incondicional, una bondad que no podían entender, pues no había juicio ni reproche, solo la acción correcta. Verónica, en su habitación de hotel, lloró. Lloró no por el perdón o la reconciliación, sino por la dolorosa realización de que su madre había alcanzado una grandeza moral que ellos, atrapados en su resentimiento, jamás podrían tocar. El silencio se había convertido en un muro de cristal. Ellos podían ver la felicidad de Rosario, pero no podían alcanzarla, no por el ultimátum de ella, sino por su propio orgullo. Valentina cumplía 5 años. La fiesta era íntima, en el jardín, con solo algunos amigos cercanos de Javier y los nuevos amigos de la niñez de Valentina. Rosario y Javier la observaban romper la piñata, una estrella brillante que volaba por los aires. 5 años. Parece que fue ayer que estábamos lidiando con el escándalo. 5 años de libertad, Javier. Mientras el sol se ponía, un coche, que Rosario no reconoció de inmediato, se detuvo discretamente en la calle. Un hombre y una mujer bajaron. Se quedaron al otro lado de la cerca de la propiedad, bajo la sombra de un árbol. Rosario los reconoció, Jorge y Verónica.
No se acercaron. No hicieron ruido. Simplemente observaron, desde la distancia segura de su exclusión autoimpuesta, a su pequeña hermana jugando. Observaron a su madre, rebasando los 60, bailando con su joven esposo. Rosario sintió su presencia. No les dio el gusto de voltear o de hacer un gesto. Los dejó en su limbo. No iban a pedir perdón. No iban a cruzar la cerca. Estaban allí, cumpliendo el silencio que habían impuesto, pero ahora el silencio era su cárcel, y la alegría de Rosario, su castigo silencioso. El encuentro duró solo 1 minuto. El tiempo suficiente para que vieran la prueba de que el amor había vencido al juicio. Jorge y Verónica se dieron la vuelta y se subieron al coche. Se alejaron, volviendo a la sombra, a su vida de amargura calculada. Rosario tomó una profunda respiración. El ciclo estaba completo. Había una herida, sí, pero no sangraba. La vida sigue. Se acercó a Javier y a Valentina. A Valentina, mi amor, ¿qué quieres para cenar? Tacos. Muchos tacos. Rosario rió, la risa que había recuperado. Una risa que era el sonido más subversivo de toda la residencia El Roble. Había perdido a sus hijos mayores, pero se había ganado a sí misma, un amor inesperado, y la niña milagro que era el símbolo de su elección. Ella no era una viuda. Era Rosario Solís, la mujer que había elegido la dignidad sobre la condena. El viejo roble crujía suavemente con la brisa nocturna, sus ramas floreciendo bajo la luz de una luna creciente. La paz se había instalado en la residencia El Roble, no como un acto de resignación, sino como una victoria absoluta. Rosario se abrazó a su familia, su única y verdadera familia, y se quedó allí, bajo las estrellas, por fin, completa y en paz. El silencio de Jorge y Verónica ya no era una condena, era el fondo sobre el cual se elevaba la vibrante sinfonía de su nueva vida. El sol de la mañana se filtraba por los grandes ventanales del mural de plata, iluminando las tazas de café humeante y el rostro tranquilo de Rosario. Estaba sumergida en la revisión de su manuscrito, el peso ligero de la segunda oportunidad, cuando su celular vibró. Era un número que no reconocía, pero la insistencia la obligó a contestar. Sí. Rosario, soy Miranda. La abogada de la firma de Ernesto. Te llamo por algo muy delicado que me atañe profesionalmente, pero que te concierne personalmente. Señora Miranda. Dígame, por favor. Es sobre Jorge. Está en un predicamento serio con la auditoría de los fondos fiduciarios que supervisaba tu difunto esposo. La situación se ha complicado enormemente. Hay evidencias de negligencia grave, y aunque la firma está luchando por limpiar el nombre de Ernesto, Jorge está en el centro del huracán. Rosario sintió una punzada de algo parecido a lástima, pero rápidamente la contuvo. El juicio de Jorge había sido tan absoluto que su caída parecía una consecuencia lógica, no una tragedia. Entiendo. Pero usted sabe que no tenemos comunicación. ¿Por qué me contacta a mí? Jorge me ha contactado, Rosario. Está desesperado. Quiere que tú intervengas. Quiere que uses tu influencia social, la que has recuperado de manera tan notable en estos últimos años, para hablar por él ante la Junta de Auditores. Me ha pedido que te convenza de que, como madre, tienes el deber de protegerlo de esta humillación pública. Ha usado la palabra deber varias veces, como si fuera una obligación. Rosario se recostó en la silla, sosteniendo el teléfono, su mirada fija en el colibrí de obsidiana que llevaba colgando. La ironía era palpable y amarga. Jorge, el moralista que le había exigido el silencio y la vergüenza, ahora le pedía que activara la misma red social que él le había prohibido usar en paz. Quiere que lo rescate. Quiere que yo pague su deuda social con un favor. Básicamente. Teme perderlo todo. Su reputación, su acceso a los círculos. El nombre de Ernesto es la única cosa que lo sostiene ahora, y el escándalo amenaza con destruirlo. Rosario tomó una profunda respiración. Este era el momento. Este era el verdadero clímax de la dignidad, no la confrontación pública, sino la decisión de cómo usar el poder de su amor incondicional, que le había sido negado. Señora Miranda,
le pido que transmita un mensaje muy claro a Jorge. Mi deber como madre, él y Verónica lo ganan con respeto y con amor, no con exigencias. Ellos me impusieron una condena de silencio hace años. Yo la acepté y he vivido en paz con ella. Dígale que, si quiere mi ayuda, si de verdad está arrepentido del daño y el juicio que nos hizo a mí y a mi esposo Javier, la única forma es venir a El Roble. Hizo una pausa, asegurándose de que su voz fuera lo suficientemente grave para transmitir la seriedad del ultimátum. Dígale que tiene que tocar la puerta. Que tiene que pedir perdón de rodillas si es necesario. Y sobre todo, señora Miranda, dígale que tiene que mirar a su hermana a la cara y reconocer la vida que él condenó como una aberración. Tiene que preguntarle a Valentina: hola, sobrina. ¿Cómo estás? Rosario, esa es una condición muy dura. Es la única condición. Es su única oportunidad de demostrar que su amor por mí vale más que la fachada de honor que le impuso su padre. Si él cree que la familia se compra con flores o se salva con un favor, está muy equivocado. El precio es la dignidad, señora Miranda. Y mi dignidad ya no es negociable. La abogada, tras un silencio que se sintió eterno, prometió transmitir el mensaje. Rosario colgó, las manos temblándole ligeramente. No había disfrutado el momento, solo había sentido la pesadez de la verdad. Ella no buscaba venganza, solo una rendición de cuentas que fuera proporcional a la crueldad que había recibido. Rosario y Javier estaban sentados frente a la chimenea, cuyo fuego proyectaba sombras danzantes sobre el retrato de Ernesto, ahora reubicado discretamente en la biblioteca. Javier había escuchado sobre la llamada de Miranda. ¿Crees que acepte? ¿Que Jorge venga y haga la paz? Negando con la cabeza: no, Javier. Jorge nunca aceptaría. Sería un reconocimiento público de que su juicio fue injusto, y su orgullo no se lo permite. Ellos crearon una narrativa de la madre caída y la viuda perfecta. Reconocer a Valentina es destrozar esa narrativa. Entonces, ¿por qué lo pediste? ¿Por qué la condición de Valentina? Porque es la única verdad que importa. Yo no necesito su perdón. Pero ellos sí necesitan reconocer que la vida que condenaron es real y es preciosa. Si no lo hacen, entonces lo que pierdan por su avaricia es solo la consecuencia de su propia hipocresía. Lo que pierdan por su silencio, eso ya es su propia condena moral. El tiempo siguió su curso. Jorge no respondió a la condición de Rosario. Tampoco Verónica. El miedo a la ruina financiera y social era grande, pero el miedo a ceder su juicio moral era, para ellos, aún mayor. Prefirieron pagar el alto costo de su orgullo. La auditoría continuó su curso inexorable. El jardín de El Roble era un remanso de actividad. Valentina, de casi 5 años, era un torbellino rubio de energía. Rosario leía, ocasionalmente interrumpiendo para reír con las ocurrencias de su hija. Javier estaba enfrascado en la poda de unos rosales que se habían vuelto demasiado salvajes. De repente, Valentina gritó con emoción infantil: «Mamá. Mira lo que encontré. Un anillo de pirata». Rosario levantó la vista. Valentina corría hacia ella con algo pequeño y oscuro en la mano. Cuando Rosario lo tomó, sintió el frío familiar y pesado. Era el anillo de viuda. Había caído de su estuche en el joyero, probablemente durante una limpieza profunda, y había sido arrastrado por la lluvia hasta el jardín. Rosario sostuvo el anillo. Era idéntico al que había usado por años, pero ahora se sentía inerte, despojado de todo significado, excepto el histórico. A Valentina, con calma: es un anillo, mi amor. Pero no es de pirata. Es un anillo que usaba la otra Rosario. La que vivía triste en esta casa. Valentina, con la curiosidad fugaz de su edad, lo examinó y luego lo dejó caer en el pasto, distraída por un insecto que revoloteaba cerca del rosal. Rosario se quedó mirando el objeto en el pasto verde. Era el último vestigio físico de su penitencia, el recuerdo tangible de su luto impuesto. Tomó el anillo. Era ahora. Llamando a Javier: Javier. Ven un momento. Javier se acercó, la tijera de podar en mano,
viendo la expresión de su esposa. Rosario le mostró el anillo. Ah, mira. El fantasma del pasado. ¿Qué harás con él? Una sonrisa de absoluta liberación. Lo voy a desechar. Rosario no lo puso en la basura ni en el joyero. Se puso de pie, dio unos pasos hacia el centro del jardín, y con la fuerza que le había dado su segunda oportunidad, arrojó el anillo de viuda con un movimiento amplio y liberador hacia la base del roble centenario, donde el metal oscuro se perdió al instante entre las raíces y las sombras. No fue un acto de rabia, sino un ritual de clausura. A Javier Ernesto se fue hace 10 años. Pero yo he vivido en un luto autoimpuesto por mucho más, intentando ser la mujer que mis hijos creían que debía ser. El anillo no me ataba a él. Me ataba a su juicio. Y ya no. El verdadero final de la viudez no fue el nacimiento de Valentina, sino ese acto simple y final de desechar el último símbolo de la expectativa social. El mural de plata estaba saturado. La publicación de El peso ligero de la segunda oportunidad había provocado un revuelo inesperado. La sociedad que la había condenado ahora la consumía, fascinada por la historia de una mujer que había elegido la pasión en la vejez. Rosario Solís, la escritora, se dirigió al público. Su voz era fuerte y melódica, sin rastro de la melancolía que la había acompañado por años. Frente al atril mucha gente me pregunta por el sacrificio que hice al elegir el amor sobre la paz familiar. Y yo les digo, no hubo sacrificio. El verdadero sacrificio es vivir a la sombra del miedo. Del juicio ajeno. Mi matrimonio con Ernesto me enseñó la disciplina. Mi amor con Javier, y mi hija Valentina, me enseñaron la vida. No cambié el respeto por el escándalo, o cambié la soledad por la plenitud. El amor a esta edad no es un acto de locura, es un acto de valentía absoluta. Javier la miraba desde un lado, sosteniendo a Valentina, cuyo cabello rizado era un halo de inocencia y vida. Una mujer del público, con la voz cargada de la curiosidad chismosa de la alta sociedad, levantó la mano. Rosario, tu libro es muy abierto sobre la exclusión que sufriste. Ahora que tienes este renombre, ¿hay alguna esperanza de reconciliación con tus hijos mayores? Rosario pausó. El micrófono amplificó el silencio. Miró directamente a la multitud. La esperanza siempre existe. Pero la reconciliación no es algo que yo deba mendigar. Yo les dejé claro que la puerta de El Roble está abierta. Es más, yo deseo que entren. Pero deben entrar con una llave, el reconocimiento de su hermana. Mientras ellos sigan creyendo que pueden dictar qué amor es digno y cuál no, seguirán viviendo en el luto, no yo. Yo ya me liberé. La respuesta no fue un juicio, sino una declaración de hechos. Las luces navideñas parpadeaban suavemente en el jardín. Rosario estaba preparando una cena sencilla, disfrutando del olor a canela. Una carta simple, sin remitente impreso, había llegado esa tarde. Era de Verónica. Rosario la abrió con cautela. No contenía una disculpa. Era concisa, escrita con una caligrafía tensa y ansiosa. Madre, hemos visto tu libro. Jorge está lidiando con sus asuntos legales. Yo solo quería que supieras que la abuela mi suegra está muy enferma. Está en el hospital de la ciudad. Sala de cuidados intensivos. Tal vez te interese saberlo. Nada más. V. Rosario sintió un escalofrío. Verónica le estaba dando una información crucial para el círculo social, la inminente muerte de una matriarca. Era una pequeña trampa emocional, un intento de atraer a Rosario de vuelta al laberinto de las responsabilidades sociales, esperando que Rosario se involucrara en el drama. Rosario tomó el teléfono. No marcó el número de Verónica. Marcó el número del hospital y confirmó la gravedad de la situación. Luego, llamó a su asistente personal, una mujer llamada Elena, que ahora gestionaba su agenda de escritora. Elena, necesito que envíes el ramo de flores más grande y elegante que puedas encontrar al Hospital Central, a la habitación 305. De inmediato, Rosario. ¿Quién lo firma? ¿Tú y Javier? No. Quiero que la tarjeta diga, deseando pronta recuperación.
Con afecto. Y lo firman a nombre de Jorge y Verónica. Javier, que entraba a la cocina, se detuvo, confundido. ¿Por qué haces eso, Chayo? ¿Les das el crédito? Suspirando, doblando la carta de Verónica porque yo no soy como ellos, Javier. Ellos querían que yo viviera en el rencor. Querían que usara su miseria para sentirme superior, para regocijarme en su dolor. Pero mi dignidad no necesita el desprecio. Mi dignidad es hacer lo correcto, incluso cuando ellos no lo hacen. Ellos son mis hijos, y aunque no me hablen, no voy a descender a su nivel de crueldad. Este es mi último acto de amor incondicional. Al día siguiente, las flores llegaron. Verónica, al ver la tarjeta firmada con su nombre y el de Jorge, sintió una puñalada de desconcierto. Su madre no la estaba juzgando, le estaba dando un regalo social que ellas no merecían. Era una bondad que no podían entender, pues no venía con condiciones. Verónica, sentada en una sala de espera del hospital, sintió la dolorosa realización de que su madre había alcanzado una grandeza moral que ellos, atrapados en su resentimiento, jamás podrían tocar. El silencio se había convertido en un muro de cristal, podían ver la felicidad y la generosidad de Rosario, pero no podían participar en ella. El jardín de El Roble estaba adornado con globos y serpentinas. La música de mariachi sonaba suavemente, un contraste con la solemnidad del pasado. Valentina cumplía 5 años. Rosario, radiante, servía pastel a los niños. Javier la ayudaba a organizar los juegos. 5 años de vida compartida que habían reescrito la historia de la casa. A Rosario, observando a Valentina reír 5 años de una revolución en esta vieja residencia. ¿Te imaginas si hubieras escuchado a Jorge? Sonriendo hubiera sido la viuda perfecta. Y la mujer más infeliz del mundo. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos violetas y naranjas, un coche oscuro y formal se detuvo discretamente a una distancia prudente. Un hombre y una mujer bajaron. Se quedaron al otro lado de la cerca de la propiedad, bajo la sombra de un árbol de eucalipto. Rosario los sintió antes de verlos. Jorge y Verónica. No se acercaron. No hicieron ruido. Simplemente observaron, desde la distancia segura de su exclusión autoimpuesta, a su pequeña hermana romper la piñata. Vieron a su madre, rebasando los 60, con una energía que no le conocían, bailando brevemente con su esposo, Javier. No había ira en el rostro de Rosario, solo una profunda, pacífica aceptación. Ella sabía que esta visita era la rendición final de sus hijos. No venían a disculparse, venían a testificar que su madre estaba feliz y que ellos se habían equivocado. Rosario se negó a darles el gusto de voltear o de hacer un gesto. Los dejó en su limbo. No iban a cruzar la cerca. Estaban allí, cumpliendo el silencio que habían impuesto, pero ahora el silencio era su cárcel, y la alegría de Rosario, su castigo silencioso. El encuentro duró solo un instante. El tiempo suficiente para que vieran la prueba de que el amor había vencido al juicio. Jorge y Verónica se dieron la vuelta y se subieron al coche. Se alejaron, volviendo a la sombra, a su vida de amargura calculada. Rosario tomó una profunda respiración, exhalando cualquier resto de dolor. El ciclo estaba completo. La vida sigue. Se acercó a Javier y a Valentina, que corría hacia ella con un trozo de piñata roto. A Valentina, mi amor, ya es hora de la cena. ¿Qué quieres? Tacos. Muchos tacos. Rosario rió, una risa que era el sonido más subversivo y libre de toda la residencia El Roble. Había perdido a sus hijos mayores por un tiempo que solo el tiempo podría resolver, pero se había ganado a sí misma, un amor inesperado, y la niña milagro que era el símbolo de su elección y su valentía. Ella ya no era una viuda. Era Rosario Solís, la mujer que había elegido la dignidad sobre la condena social. El viejo roble centenario crujía suavemente con la brisa nocturna. La paz se había instalado en la residencia El Roble, no como un acto de resignación, sino como una victoria absoluta de la vida. Rosario se abrazó a su familia, su única y verdadera familia, y se quedó allí, bajo las estrellas, por fin, completa y en paz.
El silencio de Jorge y Verónica ya no era una condena, era el fondo sobre el cual se elevaba la vibrante sinfonía de su nueva vida elegida. El último acorde de la tuba se apagó, dejando el jardín de El Roble sumido en el murmullo satisfecho de los niños y sus padres, que comenzaban a despedirse. Las luces de cadena colgaban entre los árboles, creando un efecto mágico, un resplandor dorado que hacía que la vieja casa pareciera más un santuario de la vida que un mausoleo del luto. Rosario había visto la silueta oscura y tensa de sus hijos. No fue un acto de amor lo que los trajo, sino una mezcla tóxica de curiosidad y la necesidad morbosa de confirmar que su madre estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Y el hecho de que su madre no estuviera sufriendo, sino brillando, era el verdadero puñal. Javier se acercó a Rosario, tomando su mano. Sentía la tensión residual, ese hilo invisible que unía a Rosario con su pasado. En voz baja, limpiando restos de pastel se fueron. Tan silenciosos como llegaron. ¿Qué crees que ganaron con esa visita fantasma? Aspirando el aroma de la noche, una mezcla de rosal y incienso, la confirmación de su error, Javier. Vieron a Valentina, sana, feliz, nuestra. Vieron que no estoy arruinada, ni social, ni emocionalmente. Vieron que la vida es infinitamente más grande que su juicio. Querían vernos derrotados, suplicando. Y lo que vieron fue una familia de verdad. Javier depositó un beso en su frente, admirando la templanza de la mujer que había aprendido a enfrentar el fuego sin quemarse. Si solo pudieran aceptar la neta de las cosas. Nunca lo harán. Aceptar a Valentina es aceptar que mi amor contigo era legítimo y necesario. Y si eso es legítimo, entonces su luto perpetuo por Ernesto es solo una fachada. El juicio les da poder. La aceptación les quita su única razón para sentirse moralmente superiores. Valentina se acercó, abrazando las piernas de Rosario. Mamá, ¿cuándo viene Jorge? ¿Y Verónica? ¿No me quieren? El golpe de realidad aterrizó, suave pero firme. Rosario se agachó, sosteniendo el rostro de su hija entre sus manos, mirándola a los ojos con la sinceridad inquebrantable que la había sostenido todos estos años. Mi amor. Tus hermanos son muy complicados. Están ocupados viviendo en la sombra de tu abuelo Ernesto. Y la sombra a veces es muy fría, ¿sabes? Tienen miedo. No es que no te quieran, chamaca. Es que se han olvidado de cómo se siente el calor de una familia de verdad. Cuando estén listos para salir de esa sombra, para sentir el sol, van a venir. Y te van a querer muchísimo. Pero esa es su chamba, no la tuya. ¿Entendido? Valentina asintió, su mente infantil ya distraída por un globo que se escapaba hacia el cielo nocturno. El Mercedes-Benz de Jorge se deslizaba por la autopista, dejando atrás la burbuja de luz y risa de El Roble. El silencio dentro del coche era un personaje más, pesado y asfixiante. Jorge manejaba con las manos tensas en el volante, su expresión una máscara de granito. Verónica miraba por la ventana, sus ojos reflejando los destellos de las luces urbanas. Finalmente, su voz áspera y baja que vergüenza. El mariachi. Los globos. Parece un circo. A los 61 años. Sin mirarla, la voz grave: no hablemos de eso, Verónica. ¿Por qué no? ¿Te dolió, Jorge? ¿Te dolió verla feliz? ¿Te dolió ver al otro, jugando a ser el padre que te ha robado la herencia emocional? Y la otra, la chamaca, se interrumpe, incapaz de nombrar a Valentina. Golpeando suavemente el volante con el pulgar la vi. Estaba radiante. Y eso es lo que no me cabe en la cabeza. La deshonra tendría que haberla destruido. La condena social, la exclusión. Tendría que haberla hecho miserable. Y no lo está. Claro que no lo está. Vendió nuestra historia. Se hizo famosa con el escándalo. El libro está por todas partes. Es una provocación. Usó la vergüenza que le dimos como combustible. Una confesión apenas audible: no es el libro, Verónica. Es el aura. La vi con ese hombre. No hay fingimiento.
Hay una paz que tú y yo no hemos conocido desde que murió papá. Y no puedo odiar eso. Solo puedo odiar que yo no lo tengo. El aire se enrareció. Jorge nunca había admitido tal vulnerabilidad, ni siquiera ante su hermana. Había usado el legado de Ernesto, la fachada de honor y la moralidad rígida, como un escudo contra el mundo y contra sus propios sentimientos. Pero su escudo se estaba resquebrajando. Había perdido su estatus en la firma, su vida profesional estaba en ruinas, y el refugio moral que le ofrecía su padre muerto era insuficiente. ¿Estás diciendo que papá se equivocó? Un resoplido amargo. Papá no se equivocó. Papá era honorable. El problema somos nosotros. Nosotros usamos su honor como un arma contra nuestra madre. Le exigimos que se quedara en el pasado por nuestro beneficio. ¿Y para qué? Para que al final, cuando todo se vino abajo, ella, la deshonrada, fuera la única que actuó con verdadera dignidad. Verónica se quedó sin palabras. La acusación no venía de un extraño, sino de la persona que más había defendido la postura de la pureza familiar. Ella nos dio una salida. Nos pidió que nos disculpáramos, que reconociéramos a la niña. Si yo hubiera hecho eso, si hubiera cedido el orgullo por un segundo, mi madre me habría salvado la carrera. Pero no pude. El orgullo me ató. Y ahora, estoy perdiendo la chamba, el respeto, y me he asegurado de que mi propia madre me vea caer. ¿Qué clase de hijo soy? Un hipócrita. Defensiva, pero con la voz quebrada. No somos hipócritas. Solo éramos leales a lo que se suponía que éramos. Cortándola con dureza. Esa es la diferencia, Verónica. Ella eligió ser ella misma. Nosotros elegimos ser el fantasma de Ernesto. Y los fantasmas, hermana, no pueden celebrar cumpleaños. Continuaron el viaje en silencio, un silencio que ya no era una condena impuesta a su madre, sino una prisión construida por ellos mismos. Se habían excluido de la luz, no porque fueran echados, sino porque la luz les quemaba el orgullo. Los meses pasaron con la fluidez de un río que ha encontrado su cauce. El libro de Rosario era un éxito rotundo, no solo en México sino en toda Latinoamérica. Había pasado de ser la viuda silenciosa a la escritora de la segunda oportunidad. Rosario estaba trabajando en su siguiente proyecto, un ensayo sobre la liberación de la expectativa social. Su oficina, antes dedicada a la correspondencia austera y las cuentas familiares, ahora estaba llena de vida, papeles esparcidos, libros nuevos, y un sol brillante que entraba por el gran ventanal. Javier entró con 2 tazas de café humeante y una sonrisa fácil. Tu editora llama otra vez. Quiere una entrevista exclusiva. Dicen que el público necesita más detalles sobre cómo fue el ultimátum de tus hijos. Quieren drama. Tomando el café. Que sigan queriendo. Ya les di la respuesta en el libro. No voy a usar el dolor de mis hijos para mi propio espectáculo. Ya no. Esa es la diferencia entre ser una artista y ser una chismosa. Javier se sentó frente a ella, observando un pequeño dibujo que Valentina había pegado en la pared, una figura de palito sonriente al lado de un colibrí. ¿Siguen sin llamar? ¿Ni un mensaje críptico? Negando con la cabeza. Nada. El silencio es absoluto. Es su manera de mantener la condena, pero el peso del castigo ya recae sobre ellos. Javier pensó en Jorge, hundido en problemas legales que ya lo habían dejado fuera de la firma de Ernesto. La auditoría había sido implacable. Se había visto obligado a vender el apartamento que había heredado. Voz en off, interna. Rosario no hizo nada. No movió un dedo para ayudarlo o para condenarlo. Simplemente no intervino. Y esa inacción, ese respeto por su propia paz, fue la lección más dura que Jorge pudo recibir. Rosario se levantó y caminó hacia el ventanal, contemplando el roble centenario en el jardín. ¿Sabes, Javier? Hay un momento en la vida donde uno tiene que decidir si la memoria de quien se fue te sirve como cimiento para construir o como ancla para hundirte. Ernesto fue un buen hombre, un padre severo pero honorable, y el recuerdo de él era el ancla de mis hijos. Ellos creían que honrarlo significaba detenerme.
Yo aprendí que honrar la vida que me dio significa seguir viviendo. De pronto, su mirada se detuvo en un detalle cerca de la base del roble. Una pequeña excavación, superficial, reciente. Señalando, mira a eso. Parece que alguien estuvo escarbando. Ambos salieron al jardín. La tierra alrededor del viejo roble, donde meses atrás Rosario había arrojado el anillo de viuda, estaba removida. No de manera destructiva, sino como si alguien hubiera estado buscando algo. ¿Un animal? Se agachó, examinando las marcas. Eran huellas de zapatos finos, no de botas de jardinero. No creo. Javier se agachó también. Entre las raíces expuestas, brillando débilmente, encontraron el objeto. Estaba sucio de tierra, pero inconfundible. Rosario lo tomó. El metal frío se sentía pesado. Lo había arrojado, liberándose del símbolo, y ahora había regresado. Vaya, parece que el fantasma sí quería regresar. ¿Quién lo encontró y por qué lo dejó aquí? Su rostro se ensombreció de comprensión, pero sin tristeza no lo encontraron para devolverlo. Lo encontraron para entender qué hice con él. Y lo dejaron aquí porque no sabían qué hacer con la verdad. Era obvio. Jorge o Verónica, quizás ambos, habían regresado en secreto, quizás por la noche, atormentados por la historia del anillo que representaba la penitencia. Habían excavado, encontrado el símbolo de la renuncia de Rosario, y al sostenerlo, se dieron cuenta de la dimensión de su libertad. No se trataba de un tesoro familiar que rescatar, se trataba de un despojo que confirmaba que su madre había cortado amarras. Lo han tocado. Lo han sentido. Han visto dónde lo arrojé y por qué. Y no se atrevieron a regresármelo. Porque regresarlo sería una súplica, una rendición. Dejarlo aquí, es su manera de decir, lo entendimos. Entendimos que nos dejaste atrás. Rosario sostuvo el anillo en su palma, por última vez. La visión era clara, su destino no era cargar con el pasado, ni siquiera con los símbolos. Sin dudar, dio la vuelta y caminó hacia un pequeño incinerador metálico que usaban para quemar hojas secas en el rincón del jardín. ¿Qué vas a hacer, Chayo? Encendiendo un pequeño montón de ramas secas. Esto no es un tesoro. Es un grillete. Y un grillete, una vez roto, se destruye. No voy a permitir que vuelva a ser un ancla, ni para mí, ni para ellos. Ella arrojó el anillo de viuda a las pequeñas llamas. El metal se calentó y se puso al rojo vivo rápidamente, perdiendo su forma definida por un instante de intensa incandescencia, antes de fundirse y caer entre las cenizas, un simple residuo metálico e irreconocible. Fue un final, silencioso y definitivo. No solo la viudez había terminado, sino la obligación de la viudez. Rosario se reunió con su editora, Silvia. La cafetería El Mural de Plata seguía siendo su santuario. Con entusiasmo, Rosario, tu siguiente libro va a volar de los estantes. Pero necesito más. Necesito el cierre. La gente quiere saber si hay venganza, si hay drama. Silvia, el drama ya acabó. La única venganza que busqué fue la felicidad. Pero, ¿y Jorge y Verónica? ¿No hay una escena de confrontación? ¿De perdón? ¿No van a regresar para pedir que los ayudes con sus desastres financieros? Bebe su café con leche. Con una calma que desarmaba a Silvia, ellos tuvieron la oportunidad de pedir ayuda. La condicioné. Y ellos eligieron su orgullo sobre su necesidad. Y sobre su madre. ¿Cómo voy a perdonar a alguien que ni siquiera se atreve a reconocer el mal que hizo? El perdón es un lujo que se gana. Y ellos no lo han hecho. Entonces, ¿esta es la historia de una pérdida irreparable? Una sonrisa suave no. Es la historia de un intercambio necesario. Perdí a mis hijos mayores como los conocía, rígidos e hipócritas, pero gané a Valentina, a Javier, y la libertad de ser yo misma. La pérdida no es mía, Silvia. Es de ellos. Ellos perdieron una madre por su juicio. Y yo gané una vida por mi dignidad. Silvia tomó notas, sintiendo que esta era la verdadera lección,
mucho más potente que cualquier confrontación melodramática. La verdadera fuerza de Rosario residía en su negativa a ser víctima o verdugo. ¿Qué harás si te llaman un día, arrepentidos? La puerta de El Roble está abierta. Siempre lo ha estado. Pero si entran, no es para recibir mi perdón. Es para empezar a reconstruirse a sí mismos. Y el primer ladrillo que deben colocar es: hola, Valentina. Soy tu hermano, y he estado ciego por mucho tiempo. El Roble estaba, por primera vez en la memoria viva de la familia Solís, lleno de risa genuina durante la Nochebuena. No había la solemnidad opresiva impuesta por Ernesto. Había amigos, había música suave, había un pavo jugoso en lugar de la cena formal y fría de años anteriores. Valentina, ahora de casi 6 años, desempacaba juguetes con euforia. Rosario y Javier se sentaron juntos en el amplio sofá, mirando el árbol de Navidad adornado. El retrato de Ernesto había sido discretamente trasladado a una galería oscura del pasillo, respetado, pero ya no dominante. 5 años. Es increíble todo lo que ha cambiado. El silencio de ellos ya no duele, ¿verdad? El silencio se convierte en ruido, Javier. Ellos son ruidosos en su ausencia. Pero aprendí a poner ese ruido en mute. Ahora, solo escucho la música de Valentina. Rosario se puso de pie, tomando una copa de vino blanco. Caminó hacia la chimenea, donde un fuego alegre crepitaba. Una reflexión final, en voz baja: la gente nos juzgó. Nos condenó. Pero se equivocaron. No rompí un juramento a un hombre muerto. Le hice honor a la vida que él me había dado, la vida que yo pensé que se había terminado a los 60. Me aferré a la dignidad, no al que dirán. Y la dignidad, al final, es lo único que nos salva de la hipocresía. Jorge y Verónica siguen en guerra contra el pasado. Yo elegí la paz. Y la paz es la victoria más grande. El verdadero legado de Rosario Solís no era la fortuna de su difunto esposo, ni el éxito de su libro, sino la audacia de elegir su propia felicidad a una edad donde la sociedad le había ordenado resignación. Había tomado la condena de sus hijos, el peor castigo imaginable para una madre mexicana tradicional, y la había transformado en la prueba irrefutable de que su amor era real y más fuerte que la sangre. Mientras la noche avanzaba y los villancicos sonaban dulcemente, Rosario se quedó observando a su pequeña hija jugar, su corazón ligero, como el colibrí de obsidiana que siempre llevaba consigo. Sabía que sus hijos mayores seguirían observándola desde la sombra, quizás por el resto de sus vidas, pero esa sombra ya no la tocaba. La luz de El Roble era, por fin, suya. Rosario se sintió, por primera vez desde su juventud, totalmente libre y dueña de su historia. Revienta el botón de like y suscríbete para vernos pronto.